Vaya conmigo rápido al libro de Lucas 8. A partir del verso 26 voy a estar leyendo. Si me regalan Kleenex, por favor. Dice la palabra del Señor: luego llegaron a la región de los Gerasenos, más bien llamada igual en otras versiones como Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea. Gracias. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído, diga fuerte conmigo, poseído, y no voltea al que tiene al lado, por favor, que estaba poseído por demonios, dice la Biblia, salió al encuentro. Por mucho tiempo este hombre había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas y en las afueras de la ciudad. Quiero detenerme en estos dos versos para explicarte algo importante, porque escucha lo que te voy a decir. Jesús nunca hace nada al azar. Diga fuerte conmigo, Jesús nunca hace nada al azar. Mira, todo movimiento de Jesús tenía un propósito. Y en este episodio que Jesús va hacia aquella región de Decápolis, donde estaba la región de los Gadarenos, el movimiento que Jesús hizo tenía un propósito. Él a propósito cruzó el mar para llegar a aquella región. En aquella región, mire, era una región de gente gentil. No era una región de judíos. No era una región conocida como gente, seguidores de Cristo. No. Era una región de gentiles. En esa región de Decápolis, donde estaban aquellos hombres, escucha esto, se consideraba una región impura porque ellos criaban cerdos. Y el cerdo es conocido como un animal impuro hasta el día de hoy para aquella cultura. Por eso es que los judíos no cruzaban aquella región donde estaban los gadarenos, porque al pisar esa región ellos se volvían impuros. El cuidar cerdos en aquella época era uno de los trabajos más bajos, era uno de los trabajos más impuros. Sin embargo, Jesús, sabiendo que era una región impura, sabiendo que había gente impura, sabiendo que había animales impuros en aquella región, Jesús decide ir hacia ese lugar. La Biblia dice al otro lado de Galilea. Me llama la atención esta palabra, porque esta palabra al otro lado es como si dijera al frente. Es decir, hay un contraste espiritual. De un lado está Galilea, la región y el centro de ministerio de Jesús. En Galilea Jesús hacía milagros. En Galilea Jesús levantaba muertos. En Galilea Jesús comenzó su ministerio. Galilea era la tierra de promesa. Pero del otro lado, donde estaban los gadarenos, era un lugar de oscuridad, era un lugar de inmundicia, era un lugar de sepulcros, era un lugar donde se criaban cerdos. Mire cómo todo lo opuesto. Por un lado Galilea y por otro lado la región de los gadarenos. Estar frente muestra un choque entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. Por un lado la promesa, pero por otro lado había opresión. Geográficamente, si usted mira el mapa, estaban literal enfrente. Galilea, el pueblo de los judíos, el pueblo del pacto, y Gerasa, pueblo de gentiles, los que estaban lejos. Y la Biblia enfatiza, no por algo la Biblia dice enfrente, no por algo la Biblia dice del otro lado, porque desde Galilea se veía aquella región. Y desde donde estaban los gadarenos se miraba Galilea. Lo que yo te quiero decir esta mañana es esto: la cercanía no garantiza transformación. Como una región que estaba cerca de Galilea, del lugar donde Jesús había iniciado su ministerio, una región que estoy segura que había escuchado de los milagros de Jesús, gente que había escuchado, que había visto cómo es que una región tan cercana a Jesús estaba tan lejos de él. Y yo me pregunté,
Y llegué a esta conclusión: la cercanía no garantiza transformación. Mira, los gerasenos, o mejor llamados gadarenos, estaban a un cruce, estaban a unos metros en barca, estaban a unos metros de la luz, pero ellos preferían vivir en sepulcros, ellos preferían vivir entre cerdos, ellos preferían vivir entre demonios. Y por eso yo le puse este título al mensaje. Si me lo puedes poner en pantallas, hijo, dígalo fuerte. Vamos, dígalo fuerte, no tenga miedo. Dígale al que está al lado. Vamos, dígaselo. No te metas con mis cerdos. La ciudad de los gadarenos estaba a metros de la vida, pero elegían permanecer en muerte. Sabes, la oscuridad siempre será más cómoda que la luz. Y hay personas que hoy están diciendo esta frase: prefiero perder a Jesús que perder mis propios cerdos. La luz estaba enfrente de los gadarenos, pero ellos elegían la comunidad de su oscuridad. Entiende una cosa: la oscuridad siempre nos va a aislar de lo que Jesús tiene para darnos. El pecado siempre nos va a aislar de lo que Jesús tiene para nosotros. Que aunque está cerca, aquel que esté en pecado se aísla. Hay gente que tiene enfrente de su propia nariz la palabra. Hay gente que tiene enfrente de sus narices la verdad. Hay gente que todos los domingos llega y tiene enfrente a un predicador, a un profeta, que tiene enfrente un mensaje, pero decide seguir viviendo en oscuridad. Muchos de nosotros hemos pasado por esto, porque es la oscuridad que nos aísla. Gente que tiene la Biblia en casa, gente que tiene la verdad enfrente, pero sigue viviendo en tinieblas. Creyentes con oportunidades de cambiar todos los jueves, todos los domingos, con oportunidades de servir, con oportunidades de crecer, pero sabes, viven atados a lo viejo. Y a veces la mejor tragedia, o estrategia más bien dicho, no es tener la luz, sino tenerla enfrente y no aprovecharla. ¿Cuántas veces has llegado a este lugar? Se te ha predicado un mensaje de libertad, se te ha predicado un mensaje de perdón, se te ha predicado un mensaje de restauración, y sigues en la misma, con los cerdos amarrados. Y la gente prefiere decir: no te metas con mis cerdos, Jesús. Pastor, qué bonito mensaje todos los domingos, pero no te metas con mis cerdos. Profeta, qué lindo mensaje, pero en esta parte donde tengo los cerditos, mira, ni la toques. Teniendo enfrente, la región del Gadareno estaba enfrente. Seguro que él había visto a Jesús pescar. Seguro que él había visto a los discípulos en la orilla de Galilea, del lago de Galilea. Hay tantas historias de Jesús a la orilla del lago, y enfrente estaban los gadarenos. ¿Tú crees que no lo sabían? ¿Tú crees que no se habían dado cuenta? Claro que sí, lo tenían frente a sus narices, pero preferían decir: no te metas con. Sin embargo, te tengo buenas noticias. Vamos, alguien que profetice conmigo y diga: te tengo buenas noticias. Dile al que está a tu lado: te tengo buenas noticias. Es que cuando Jesús llega a un lugar, llega el evangelio, y el evangelio se trata de buenas noticias. Vamos, profetízale al que está a tu lado: hay buenas noticias. Cuando Jesús llega a una casa, cuando Jesús llega a un matrimonio, algo bueno pasa. Y esto es gracia. Que cuando nosotros no podemos cruzar hacia la luz, escúchalo, la luz de Cristo tarde que temprano llega a tu vida. La luz de Cristo tarde que temprano llega a tu matrimonio. La luz de Cristo tarde que temprano llega a tu casa. Hoy estás aquí, a lo mejor tú no fuiste hacia la luz, pero seguramente la luz fue hacia ti. Uriel, la luz fue hacia ti. Cristina, la luz fue hacia ti. Sandy, la luz fue hacia ti. Porque así es Jesús. Alguien que diga: hoy la gracia se va a derramar sobre mí.
Verso 27 dice la palabra: mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Mira esto poderoso. El simple hecho de que Jesús ponga sus pies en un territorio, la atmósfera del territorio cambiaba, la historia del territorio cambiaba, el destino de todo ese lugar cambiaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde Jesús pone su pie, Él también pone. Vamos, dígalo fuerte: donde Jesús pone su pie, Él también pone su reino. Y sabes, en el mundo espiritual, la pisada tiene un significado de posesión y autoridad. Por eso Josué 1:3 no va a salir en pantalla, pero escuche lo que dice: yo os he entregado todo lugar que pisare. ¿Qué? No, diga, de este lado lo va a decir con fe. Yo os he entregado todo lugar que pisare. ¿Qué? Alguien tiene que ponerse profético esta mañana y comenzar a pisar territorios. Alguien tiene que ponerse profético esta mañana y comenzar a pisar. Hoy que llegues a tu casa, písala y di: este es territorio de Cristo. El problema de los cristianos hoy en día es que pisan y su pisada no tiene autoridad porque no tiene la presencia de Dios. Pero hoy estoy ante un pueblo que va a comenzar a pisar, que va a comenzar a poseer. Vamos, alguien profético esta tarde. Dios me habló y me dijo: suelta la palabra sobre Casa del Rey, porque en los próximos meses, de aquí a diciembre, voy a entregarles territorio, voy a entregarles casas, voy a entregarles terreno, voy a entregarles propiedades. Alguien tendría que comenzar a pisar proféticamente. Hoy voy a soltar una palabra sobre todos los que no tienen casa o propiedad. Escúchelo. En el nombre de Jesús, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, hoy declaro que en los próximos meses vas a tener lo propio. Vas a tener lo propio. Vas a tener lo propio. Cuando Jesús pisa un lugar, ese espacio queda bajo la jurisdicción de Dios. Cuando Él pisó aquella tierra de Gadarenos, ese lugar hizo estremecer. Esa pisada de Jesús hizo estremecer el mundo de las tinieblas. Porque la pisada marca territorio. La pisada de una persona marca autoridad en un lugar. En la cultura antigua dice que la planta del pie, mire, la planta del pie era símbolo de victoria. Cuando un ejército peleaba contra otro ejército y vencía, ellos se quitaban las botas, ellos se quitaban las sandalias, y ¿sabes qué hacían? Iban y pisaban ese lugar, porque sabían el poder y la autoridad que hay cuando tú pisas un lugar. Jesús sabía muy bien que al bajarse de la barca y pisar aquella tierra, esa tierra de Decápolis, esa tierra de los Gadarenos, esa tierra de oscuridad, se iba a convertir en un instante en una tierra de luz. Esa tierra se iba a convertir en un instante en una tierra de libertad. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú, como hijo de Dios, escucha, el mismo poder de Jesús que está en ti, tú lo tienes. Y cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a una casa, cuando tú vas a un territorio y lo pisas, lo que Jesús te quiere decir es: mijito, ya no seas, lo voy a decir, ya no seas tonto, papi, ya no seas tonta, mami, posee lo que yo quiero darte. Posee y toma lo que yo ya quiero darte. Entiende que tu pisada marca territorios. Cuando Jesús camina, no lo hace en vano. Los pasos de Jesús tenían dirección profética. Cuando Él entra a Samaria, Él pisa y Él trae salvación a la samaritana y a toda la ciudad. Cuando Él pisa Jericó, la vida de Zaqueo cambia. Cuando Él pisa Betania, a Lázaro se levanta de entre los muertos. Usted tendría que entender hoy que las pisadas del Maestro siguen entre nosotros.
Diga fuerte conmigo: nuestros pies cargan la autoridad de sus pies. Cuando Jesús ascendió, Él dejó a la iglesia. Y sabes, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Sí o no? Amén o no amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo con pies. Somos un cuerpo con ¿qué? Con pies. Si hay alguien profético y loco, sabe que los profetas somos locos. ¿Cuántos proféticos hay aquí? ¿Seguro? Quítese los zapatos. Yo le dije, si no se lavó los pies, ese no es mi problema. Uno tiene que estar preparado todo momento. Haga esto conmigo. Siente el piso, pise. ¿Se siente rico o no? Así de rico se siente cuando Dios te entregue territorios. Así de rico vas a sentir cuando Dios te entregue tu casa y tú entres y la pises. Cuando Dios te entregue tu empresa y tú entres y la pises. Cuando Dios te entregue tu cafetería y tú entres y la pises. Cuando Dios te entregue tu restaurante y tú entres y lo pises. Así de bien se siente cuando un hijo de Dios posee un territorio. Por eso Mateo dice: vayan, por tanto id. ¿Qué dice? Por tanto id. En otras palabras, Él está diciendo: vayan y pisen, vayan y tomen, vayan y enseñen, vayan y establezcan, vayan y manifiesten, vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo vamos a ir? Con los pies. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? ¿Para qué, Oyu? Para ser testigos. Para ser testigos. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Judea, Jerusalén. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y dónde más? Y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo vas a llegar hacia ese lugar si no caminando? Es que necesitamos los pies de Jesús en nuestros pies. Necesitamos la pisada de Jesús en nuestra pisada. Líder de esta casa, hijo de esta casa, tendrías que tener los pies de Jesús sobre ti. Pastora, ¿por qué no funciona mi grupo de amistad? No llega gente. Porque no sales, no haces lo que dice Mateo: vayan y tomen territorio. Tú tendrías que ir a la casa de la vecina, meter tu pie por la reja y decir: este es mi territorio. Tendrías que ir a la casa de la suegra y pisarlo. No pise la suegra, pise su casa. Y decir: este es mi territorio. Es que mire, nos falta fe. De verdad nos falta fe. Allá en la casa, el pastor no lo sabe, en la casa tengo 180 banderas de 180 países. Y en momentos de oración yo las extiendo y las piso todas. Las piso. Y dije: todos esos países yo los voy a recorrer. Todos esos países yo voy a predicar la palabra. O si usted no quiere creer, no lo quiere creer, es su bronca. Es mi fe. Yo los piso. Los piso, los piso, los piso. Porque dice: todo lo que la planta de tu pie pisares será que. Mi hermano quiere viajar, ya sabe qué tiene que hacer: predicar y pisar. Cuando se habla del evangelio se habla de poder, pero también se habla de pisada. Mateo tiene que ver con pisadas, tiene que ver con caminar. Hechos habla de poder del Espíritu Santo, tiene que ver con ir, tiene que ver con caminar. Y la Biblia dice en el verso 27 que mientras Jesús ¿qué? Bajaba de la barca,
El hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Jesús pisa aquella tierra y la atmósfera de aquel lugar cambia, porque las tinieblas no pueden permanecer ocultas cuando la presencia de Dios llega a un lugar. Antes de que Jesús dijera una palabra, mire, el endemoniado salió corriendo. Esto demuestra que cuando la luz entra a un territorio, todo lo oculto se revela. No fue casualidad. Jesús no lo buscó. La oscuridad lo reconoció. Porque donde Jesús pone su pie, los poderes del infierno tiemblan y se exponen. La Biblia dice que ese hombre por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar. Me llama la atención que este hombre tenía ausencia de dos cosas. Diga fuerte, número uno, ropa. Dice la Biblia que estaba ¿cómo? Desnudo. Y estar desnudo es símbolo de vergüenza. Estar desnudo es símbolo de pérdida. Es símbolo de pérdida de identidad. Es símbolo de pérdida de cobertura. En la Biblia, cada vez que se habla de desnudez, es una vergüenza expuesta. Cuando hablamos del Génesis, la Biblia dice que Adán y Eva pecaron y vieron que estaban ¿cómo? Desnudos. Porque el pecado lo que hace es eso. El pecado desnuda al ser humano. Estar desnudo no solamente en un ámbito físico, sino en un ámbito espiritual. El enemigo lo había despojado de todo a Adán y Eva. Los despojó de todo lo que los hacía parecerse a imagen y semejanza de Dios. Porque cuando el enemigo oprime, escuche, desviste nuestra identidad. Cuando el enemigo oprime, nos quita la honra. Cuando el enemigo oprime, deja expuesta nuestra vergüenza. Mientras que Dios hace todo lo contrario. En la historia del hijo pródigo volvió zarrapastroso, sin ropa. Y la Biblia dice que el padre le puso el mejor ¿qué? ¿El mejor qué? Vestido. Satanás siempre va a hacer lo contrario a Dios. El hijo pródigo fue revestido de cordura, de dignidad. Eso es lo que Jesús iba a hacer con aquel gadareno. Eso es lo que Jesús iba a hacer con aquel hombre. Número 2, dice la Biblia que él no tenía casa. Regrésame al verso, hijo, por favor. Él estaba desnudo y dice que sin hogar. No tenía casa. Y no tener casa significa no tener refugio. No tener casa significa no tener comunidad. No tener casa significa no tener familia. Él vivía entre sepulcros. Él vivía en un ambiente de muerte. No vivía en un ambiente de vida, porque el enemigo siempre va a buscar sacar a las personas de su lugar. El enemigo siempre va a buscar sacar a las personas de su propósito. Él va a buscar sacar a las personas de su cobertura para dejarlas aisladas. Date cuenta de la gente que dejó de asistir a la iglesia. Quedó aislada. Porque eso es lo que hace Satanás. Primero te quita la ropa, expone tu vergüenza y después te aísla. Y aislado serás la presa más fácil de Satanás. Aislado eres un territorio altamente llamativo para Satanás. Por eso cuando Jesús llegó a aquella región, Él restaura el lugar. Un día Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas. En otra versión, muchas casas, muchos lugares. Es que Dios es así. Dios es un Padre que te da casa. Dios es un Padre que te da familia. Dios es un Padre que te da iglesia. Dios es un Padre que te da cuerpo. Por eso no entiendo a la gente que no se congrega y dice: no, es que yo aquí estoy bien en mi casa. Mentira del diablo. Si tienes un Padre que dice: en mí muchas moradas hay. ¿Sabes? Jesús está interesado. Estaba interesado no solamente en restaurarle el alma al gadareno, sino la imagen también, sino la casa también, sino la familia también. Jesús miraba no solamente los demonios, sino al hombre detrás de los demonios, al hombre oprimido. Y eso es gracia.
Verso 28 dice la Biblia: cuando vio este hombre a Jesús, ¿qué dice? ¿Soltó qué? No fue un grito, soltó un alarido. Cayó frente a él y le dijo: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico, mira cómo dijo, te suplico que no me tortures. Ese grito no era del gadareno. Ese grito significaba la intensidad de la opresión que este hombre tenía. Porque sabes, no era un demonio, no eran dos espíritus, no eran tres espirititos, no. Más adelante Jesús le pregunta y le dice: dime tu nombre. ¿Y qué cree que respondió aquellos demonios? ¿Qué dijeron? En la cultura romana, una legión era una cantidad determinada de soldados, y eran entre 3,000 y 6,000 soldados. Se le consideraba legión. Imagínate cuántos demonios y cuántos espíritus tenía este hombre entonces dentro. Estamos hablando que entre 3,000 y 6,000. Imagínate el alarido que dio. Imagínate el grito de desespero de 6,000 demonios cuando le pusieron a Jesús al frente. Imagínate el desespero de 6,000 demonios gritando en un solo cuerpo. No era el grito de un loco, era el grito de una multitud demoníaca desesperada, sabiendo que su tiempo había terminado, sabiendo que la luz de Cristo había llegado a ese lugar para traer salvación y vida eterna. Era el grito de demonios reconociendo la autoridad suprema de Jesús. No fue un grito humano, fue el resultado del choque entre dos reinos. Era el resultado de lo que pasa en la vida de un hombre cuando Jesús llega. No fue el grito de un gadareno, no. Era el grito del infierno dándose cuenta. No era un grito de desafío, era un grito de reverencia. De 6,000 demonios inclinándose con miedo, porque el príncipe de la luz había llegado a ese lugar. Pero me llama la atención que aquel endemoniado dice: ¿por qué te entrometes conmigo? ¿Por qué te entrometes, Jesús? Sabes, yo investigué esta palabra, entrometerse. Entrometerse es tomar parte de alguien en un asunto. Y es el problema de muchos de nosotros, que aún con heridas, que aún atados, que aún enfermos, aún necesitados, aún con yugos, con peso, con opresiones, con depresiones, con ansiedades, siguen creyendo: esto es mi asunto, Jesús, no te metas, yo lo puedo arreglar. Y muchos decimos como este endemoniado: no te metas, Jesús, déjame, yo lo arreglo, yo puedo sola, no necesito tu intervención, quiero que lo sepas, yo puedo, yo lo tengo controlado, aquí todo está bajo control, déjamelo así, no te metas, Jesús. Es lo que el endemoniado le estaba diciendo. Y a veces nosotros somos así con él. Quiero que me bendigas, quiero que me prosperes, quiero que me des, quiero, Señor, que tú me multipliques, pero con estos cerdos que yo cargo, no te metas. Con esta falta de perdón que siento en mi corazón, no te metas. Con este odio que siento, no te metas. Con esta vanidad que tengo, no te metas. Con este orgullo que cargo, no te metas. Pero quiero que me bendigas, quiero que me prosperes. Pero esto que tengo aquí oculto,
Con eso, no, dígalo fuerte. Sí o no, todos lo hemos dicho. Todos. Por eso hay gente atada en la iglesia. Y no hablo solamente de Casa del Rey, hablo de la iglesia en general. Por eso hay gente oprimida. Porque aunque la presencia de Dios llega a un lugar y esté en un lugar, la gente sigue diciendo: con esto no, con esto sí, pero esto no lo quiero dejar. No quiero dejar ese hombre, no quiero dejar esa mujer, no quiero dejar esa adicción, no quiero dejar de beber, no quiero dejar de tomar, no quiero dejar de drogarme, no quiero dejar la inmoralidad, no quiero dejar el sexo. Sí quiero ir a la iglesia, quiero que me bendigas, pero no quiero dejar la inmoralidad, no quiero dejar el adulterio, no quiero dejar la fornicación. Y puedo seguir. Todos estos demonios estaban gritando delante de Jesús: ¿por qué te entrometes con nosotros? ¿Qué es lo que vienes a hacer aquí? Y esta frase, yo puedo, todo mundo la hemos dicho en algún momento. Y el yo puedo no es fortaleza, es resistencia espiritual. Cada vez que decimos no, yo puedo, no se preocupen. Es el demonio, son los espíritus que a veces gobiernan nuestra vida y no nos damos cuenta. Que dicen: no, aquí no necesito a Jesús. Yo puedo solo. Cuando el hombre no deja que Jesús intervenga, dígalo fuerte, ¿termina qué? Dígalo sin miedo. ¿Cuántos hoy en día están conviviendo con su cautiverio? Lo normalizamos. Normalizamos la mentira. Es normal. Mentiras blancas. Y aprendemos a vivir con nuestro cautiverio. Normalizamos las adicciones. Normalizamos el pecado. Y aprendemos a vivir ¿cómo? Con nuestro cautiverio, dígalo. Con nuestro cautiverio. Aprendemos a vivir con la marrana revolcada ahí en nuestro corazón. Mira cómo Satanás le llama a Jesús, le dice entrometido. No lo reconoció como libertador. Le dijo: eres un entrometido. ¿Por qué llegas y te entrometes en lo que no te incumbe? Mientras Jesús, ¿cómo Satanás transgiversa todo? Porque Jesús llegaba como un libertador, pero Satanás, mira, y no lo dijo bajito, la gente estaba ahí. Porque donde Jesús llegaba había multitud. No solamente estaba el gadareno, estaba la gente del pueblo. Y a propósito los demonios le dijeron: entrometido. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Sí, entrometido, que se vaya, que se vaya. Porque Satanás siempre transgiversa lo que Jesús quiere hacer. Por eso cuando entras a un momento de transformación en tu vida, tu familia dice: te están lavando el coco, te están cambiando ahí, ya eres un aleluya, ya eres un cristiano. No lo entienden. ¿Sabes por qué? Porque Satanás siempre transgiversa. Y en vez que vean lo buen hombre que te estás convirtiendo, el buen padre en el que te estás convirtiendo, la excelente mamá, la excelente esposa en la que te estás convirtiendo, ¿qué te dicen? Lo voy a decir así, y discúlpeme, pero te echan mierda. Estoy cambiando, pero como ellos están con sus cerdos, te echan el lodo. Porque es así, Satanás es así. Él hizo ver a Jesús como un intrometido. Mire, ahí viene aquí a liberar, que se vaya, dígale que se vaya. Y la gente empezó a gritar: que se vaya, vete Jesús, vete, no te queremos en este lugar. Cuando Jesús iba a llevar libertad, cuando Jesús iba a llevar redención, cuando Jesús iba a llevar cambios, cuando Jesús les iba a poner ropa, les iba a poner hogar, les iba a dar familia, les iba a dar amor, les iba a dar gozo, la gente lo rechazó. Por eso cuando
cuando alguien entra, escuche eso, a un proceso de sanidad interior y liberación y comienza a hacer cambios, prepárate porque la gente va a hablar de ti. Prepárate porque tu familia va a ser la primera que te va a acabar. Si no, pregúntele a... Usted sabe. Hay gente que cuando empezó a tener actitudes correctas, yo sé de gente que llegó y su familia dijo: ahora pareces un monstruo. Te convertiste en hijo de Dios, eres un monstruo. ¿Por qué? Porque Satanás es así. Transgiversa todo. Y te voy a decir algo, cuando alguien te diga eso, ¿sabes qué le tienes que responder? Sí, sí lo soy. Soy hijo de Dios. ¿Y qué? Estoy cambiando, estoy mudando. ¿Y qué? No voy a ser el mismo. Dígale: acostúmbrate a mirarme así. Acostúmbrate a verme haciendo cambios, porque no me voy a quedar igual. Lo que Jesús hizo en mi vida no es para que yo me quede igual. Por eso cuando alguien te diga: no, te están lavando el cerebro. Sí, ¿y qué? ¿Cuál es tu problema? Es que a veces la gente necesita que le contestemos así. ¿Y qué? Un día una persona me quiso poner un debate de que la ofrenda, que el diezmo, y yo me volteé: ¿y qué? Es mi dinero, hago con él lo que yo quiera. ¿Y qué? ¿Qué te importa? ¿Y qué? Hay un punto donde el Hijo de Dios necesita defender su fe. Aprende a defender tu fe. Sea agresivo cuando se trata de defender tu fe. Sea agresivo cuando se trata de defender el cuerpo. Sea agresivo cuando se trata de defender la iglesia de Cristo. Volviendo al punto, hoy quiero decirte algo: deja que Dios tome el control de tus asuntos. No lo trates como un entrometido. Déjalo que Él entre a tu casa. Déjalo que entre a tu corazón. Déjalo que entre a tu familia. Hay gente que está intentando dejar esto y lo otro y dice: no lo logro. Te tengo noticias: no lo vas a lograr, porque tu problema no es natural. Tu problema es espiritual. Esa adicción es espiritual. Ese pecado es espiritual. Esa falta de perdón es. Esa mentira que cargamos es espiritual. Y mucha gente hoy está como el gadareno, con 1000 demonios encima, con 1000 actitudes malas encima, y todavía pensamos: Jesús, eres un entrometido. La súplica del endemoniado revela jerarquía. Él estaba reconociendo que Jesús era mayor que él. Y escucha, cuando el infierno suplica es porque el cielo ya tomó el control de algo. Hoy vengo a profetizar sobre todo lo que te ha oprimido. Dios va a tomar el control esta mañana. Dios va a tomar el control esta mañana de tu enfermedad, de tu circunstancia, de tu crisis, de tu pobreza. Escucha, Dios va a tomar el control esta mañana. Jesús le dice: ¿cómo te llamas? En el verso 30. Legión, contestó. 6,000 demonios. Esto significa que había un sistema dentro de esa persona. Había una organización. No era un espíritu. No era una cantidad. Era una organización. No era un espíritu aislado. Era un sistema espiritual moviéndose dentro de ese hombre, operando en la mente, en el corazón, en el alma. Y escucha, en el mundo natural y espiritual, los vacíos no existen por mucho tiempo. Siempre son llenados por algo. Cuando un área de nuestra vida queda sin desorden, sin gobierno y sin propósito, escucha, se vuelve tierra de nadie. ¿Ha visto en las películas esos pueblos que están así como desérticos? Como en las películas mexicanas hay mucho de esto. Esos pueblos así que hasta en el título sale tierra de nadie. Árido, seco. Así es nuestro corazón en ocasiones. El mismo Jesús enseñó y dijo: cuando un espíritu sale del hombre, anda por lugares secos, anda por tierra de nadie, junta a otros 7 y regresa para ver cómo estaba la hermana Chonita.
A ver si la hermana Chonita ordenó. A ver si el hermano fulanito ordenó. O entramos 7 más. Que tu vida no sea una tierra de nadie. Que tu vida sea una tierra llena del Espíritu Santo. Que tu vida sea un corazón lleno de fuego de Jesús, del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Si la casa está vacía y desordenada, el enemigo entra y entra con mayor fuerza. Escucha, lo que para ti es desorden, para el enemigo es territorio disponible. Lo que tú no gobiernes, Satanás lo va a gobernar. Si tú no estableces hoy en tu vida un orden, Satanás va a imponer el suyo. Donde tú no estableces límites, el enemigo va a construir fortalezas. Donde tú no ordenas pensamientos, él va a poner mentiras. Donde tú no ordenas hábitos, él va a poner ataduras. Donde tú no ordenas emociones, él va a sembrar tormento. ¿Cuál es tu nombre?, dijo Jesús. ¿Sabes por qué Jesús le dice esto al endemoniado? Filipenses 2:9 dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio ¿qué? Dígalo fuerte. Si usted va a mencionar el nombre de Jesús, dígalo con autoridad. ¿Qué dice? Por lo tanto, cuando Jesús le pregunta al endemoniado ¿cuál es tu nombre? Y él dice Legión. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ya sabes quién soy yo. El nombre que ha sido elevado, el nombre que tiene el máximo poder, el nombre que tiene la máxima gloria, el nombre al que toda lengua, toda rodilla se postra cuando es pronunciado. Es lo que Jesús le estaba diciendo a aquellos demonios. Escuchen bien, ya llegó aquel hombre que puede libertar la vida aún de un hombre normal con 6,000 demonios. Ya llegó el libertador, ya llegó el salvador, ya llegó el dador de vida, ya llegó el que puede cambiar cualquier circunstancia. Nombre sobre todo nombre. Vamos, dígalo. Nombre sobre todo nombre. Diga fuerte: Jesús. Vamos, diga Jesús. Al que toda rodilla se dobla, diga Jesús. Al que todo espíritu se postra, diga Jesús. Nombre sobre todo nombre. Entiende una cosa: hay demonios y espíritus gobernando las vidas, hablando a las mentes, diciendo: no, Jesús, no te metas, no te entrometas. Pero no hay manera. Hoy le tengo noticias: no hay manera, no hay forma, no hay poder, no hay poder humano ni sobrenatural que le pueda hacer frente al nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso los demonios suplicaban. Y hoy profetizo sobre ti. Vamos, levanta tu mano. Que todo lo que te cautivó, todo lo que te cautivó, hoy caerá postrado ante el nombre de Jesús. Esa miseria, esa pobreza, ese cáncer, esa diabetes, esa enfermedad, todo en el nombre de Jesús esta mañana caerá postrado. Verso 32. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Y los demonios les suplicaron que les permitiera entrar. ¿Dónde? En los cerdos. Y entonces dice: Jesús le dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Mire esto: el enemigo siempre va a intentar proteger lo que le pertenece. Cuando los demonios salen de aquel hombre, buscan un hogar y lo encuentran en los cerdos. Esto revela que el enemigo siempre va a buscar un terreno para mantener su influencia, incluso fuera de la persona. ¿Qué representan los cerdos, pastora? Los cerdos representan lo que el enemigo protege para seguir dominando. Aquellas cosas como hábitos,
aquellas cosas como emociones desordenadas, aquellas cosas como ambientes tóxicos, aquellas cosas como relaciones dañinas. Que dicen, ok, te voy a dejar que seas cristiano, te voy a dejar que vayas a la iglesia, te voy a dejar que te congregues, pero a nosotros no nos destruyas. Cuando Jesús nos libera, mire, no solo rompe las cadenas visibles. Cuando Jesús nos libera, Él inicia en nosotros un proceso profundo de transformación. Sin embargo, muchos fracasan en el proceso, porque aunque son libres, no se alejan de esos cerdos, no se alejan de esos lugares, no se alejan de esas personas, no se alejan de esos hábitos que los mantienen atados. Es como el gadareno. Jesús expulsó a los demonios, pero los demonios fueron ¿a dónde? A los cerdos. Es decir, que los demonios seguían en el ambiente, porque los demonios estaban esperando en qué momento el gadareno volvía a abrir una puerta para que todos entraran. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Por eso es que Jesús hace que aquellos cerdos se tiraran al precipicio y murieran. Porque lo que Jesús quería no solamente liberarlo, sino sacar esa influencia demoníaca de aquella región. Entiende una cosa: lo que Jesús quiere hacer contigo no es solamente liberarte, es sacar a los espíritus que muchas veces se quedan en tu hogar, que muchas veces se quedan en tu familia, que muchas veces se quedan en el territorio donde estás. ¿Por qué me regresa, pastora? Fui libre del alcoholismo, fui libre del adulterio. ¿Por qué vuelve? Porque fuiste libre, pero no sacaste los cerdos. Fuiste libre, pero en tu patio dejaste los cerdos, los malos hábitos. Fuiste libre, pero en tu patio dejaste las malas amistades. Y regresó el alcohol, y regresó la fornicación, y regresó la mentira. Como dice Harrigan, ¿sigo o paro? Saca a los cerdos que tienes en casa. Saca a los cerdos que tienes en la mente. Saca a los cerdos que tienes en el corazón. Saca a los cerdos que tienes en el alma. Porque si tú no los sacas, ellos te van a destruir. La libertad no solo consiste en ser desatados, sino en mantenernos lejos de todo lo que puede esclavizarnos. La liberación, escuche, es instantánea, pero la transformación requiere de un proceso llamado decisión, llamado obediencia y llamado separación del pecado o del pasado. Jesús lo entendía perfectamente. Si los cerdos permanecían, el sistema del enemigo se iba a reactivar en la vida del gadareno. Y Dios no obra a medias. Si Él te libera, Él quiere meterte al proceso también de liberación, de transformación. Hoy muchas personas, Dios me habló y me dijo: el problema, Tifa, de muchos es que yo ya los liberé. Los libero jueves, los libero domingo, los libero en congreso, los libero en momentos. El problema es que protegen a sus cerdos. El problema es que no quieres soltarlo y vuelves a caer. Los alimentas, los crías, los engordas, los haces crecer, convives con ellos, te sientas y te manchan de su lodo. Y tenemos criaderos de cerdos en el corazón. Tenemos criaderos de cerdos en la mente. Tenemos criaderos de cerdos en el alma. Y no te asustes, nos pasa a todos. Hay momentos donde yo he dicho: quítame el cerdo que tengo en la mente,
Quítame el cerdo que está creciendo en mi corazón. Quítame el cerdo que está creciendo en mi alma. Porque si no los matamos, ellos nos van a matar a nosotros. Cuando el orgullo está creciendo en mi corazón, yo le tengo que decir: Jesús, mata a ese cerdo. Cuando la avaricia está creciendo en mi corazón, le tengo que decir: Jesús, mata a ese cerdo. Y Dios me habló y me dijo: yo he pisado casa del rey. Yo he marcado ese territorio con mi gloria. Yo he marcado esa casa con mi presencia. Yo he marcado ese lugar. Hay un sello de mi espíritu, me dijo el Señor. Pero necesito que suelten a los cerdos. Necesito que dejen ir a los cerdos. Necesito que dejen de convivir con los cerdos. Y hoy yo quiero ministrar a toda persona que dice: es verdad, pastora, yo tengo un cerdo. Yo tengo un cerdo en la mente. Yo tengo un cerdo en mi corazón. Nadie lo sabe. Allá está oculto. Nadie lo sabe. Allá está. Lo alimento, lo engordo, lo hago crecer. Convivo con él. Me revuelco en el lodo con él. Y nadie lo sabe, porque soy líder. Nadie lo sabe porque tengo apariencia de cristiano. Nadie lo sabe porque predico en el grupo de amistad. Nadie lo sabe porque sirvo los domingos. Nadie lo sabe. Pero me cansé de vivir con ese cerdo. Me cansé de vivir, me cansé de vivir con esa inmundicia. Y esta administración, escucha lo que te voy a decir, no es para todos. Es para aquellos que quieren ser libres. Yo no voy a imponer manos sobre ti hoy para liberarte. El que va a tener que renunciar, diga fuerte: soy yo.